La tarde caía sobre el barrio de East Elea como una manta dorada, tiñendo las paredes de los edificios con tonos naranjas y rojos. Don Esteban Vázquez caminaba lentamente por la acera de concreto agrietado, su bastón golpeando rítmicamente contra el suelo. A los 75 años, cada paso le costaba un poco más que el anterior, pero nunca se quejaba. Su espalda encorvada y su andar pausado lo hacían parecer frágil, vulnerable, como una hoja seca que el viento podría llevarse en cualquier momento. Vestía su camisa blanca de siempre, ya amarillenta por el tiempo, y unos pantalones de mezclilla desgastados que había usado durante décadas. En su pecho colgaba una pequeña medalla que pocos notaban, y menos aún entendían. Sus manos, marcadas por las venas prominentes y las manchas de la edad, temblaban ligeramente mientras sostenía una bolsa de papel con sus compras del día: tortillas, frijoles y algunas latas de sopa. El vecindario había cambiado mucho desde que él se mudó allí en los años 70. Donde antes había familias trabajadoras que se conocían por nombre, ahora había pandillas de jóvenes que se congregaban en las esquinas, algunos buscando problemas, otros simplemente perdidos en un mundo que no les ofrecía muchas oportunidades. Ese día, mientras don Esteban se dirigía a su pequeña casa de una planta, un grupo de 4 jóvenes lo vio acercarse. Estaban recargados contra una camioneta vieja, fumando y hablando en voz alta. El líder del grupo, un muchacho alto y delgado de unos 20 años llamado Marcos, tenía tatuajes que le cubrían los brazos como mangas. Sus amigos lo seguían a donde fuera, buscando su aprobación en cada broma cruel o acto de intimidación. «Órale, miren al viejito», murmuró Marcos, señalando a don Esteban con la barbilla. «¿Qué traes ahí, abuelo? Tu dinero de la pensión». Los otros 3 se rieron, enderezándose para formar un semicírculo que bloqueaba parcialmente la acera. Don Esteban siguió caminando, tratando de pasar a su lado sin confrontación. Había vivido lo suficiente para saber que algunos perros ladran solo para escuchar su propia voz. «Te estoy hablando, viejo», insistió Marcos, dando un paso adelante. «¿No tienes modales? Cuando alguien te habla, debes responder». Don Esteban se detuvo y levantó la mirada. Sus ojos, pequeños y cansados detrás de unos lentes de montura metálica, encontraron los de Marcos. Había en esa mirada algo que el joven no pudo descifrar completamente, una profundidad que hablaba de experiencias que él no podía imaginar. «Buenas tardes, jóvenes», dijo don Esteban con voz suave pero clara. «Solo trato de llegar a mi casa». «¿Tu casa?», se burló otro del grupo, un muchacho rechoncho con una gorra de los Lakers. «La casita donde vives solo como un perro viejo». Las risas volvieron a llenar el aire. Don Esteban sintió como la familiar sensación de la humillación comenzaba a crecer en su pecho, pero la mantuvo bajo control. Había enfrentado cosas peores que las palabras de unos niños perdidos. «Miren nomás que tenemos aquí», continuó Marcos, acercándose más. «Un veterano de guerra, ¿verdad, abuelo? Puedo ver tu medallita». «¿De cuál guerra?». «La de las tortillas contra los tamales». La referencia a su medalla hizo que don Esteban tocara instintivamente el pequeño metal que descansaba sobre su pecho. Era su estrella de bronce, otorgada por valentía en combate durante la Guerra de Vietnam. La había ganado en 1968, durante una emboscada en la selva cerca de Saigón, cuando tenía solo 23 años. «Vietnam», respondió simplemente, su voz apenas un murmullo. «Vietnam». Marcos explotó en carcajadas. «¿En serio, viejo? ¿Tú? Pero si no puedes ni caminar sin bastón. ¿Qué hiciste en Vietnam?» «Lavar los platos en la cocina». Los recuerdos comenzaron a filtrarse en la mente de don Esteban como agua a través de una presa agrietada. Recordó el calor sofocante de la selva, el peso de su rifle M16, el rostro de su compañero Raúl momentos antes de que lo alcanzara la explosión de una granada. Recordó las noches sin dormir, el sonido de los helicópteros y la forma en que sus manos, entonces jóvenes y firmes, habían temblado la primera vez que tuvo que disparar contra otro ser humano. «Dame la bolsa, abuelo», ordenó Marcos, extendiendo la mano. «Seguro tienes algo bueno ahí». «Por favor», dijo don Esteban, dando un paso atrás. «Solo son víveres. Comida para toda la semana». «¿Y qué? ¿Crees que me importa?». Marcos empujó levemente a don Esteban,
quien trastabilló pero logró mantenerse en pie gracias a su bastón. «Dame la bolsa o te la quito». En ese momento, algo cambió en los ojos de don Esteban. No era ira exactamente, sino algo más profundo, más peligroso. Era el despertar de algo que había mantenido dormido durante décadas, enterrado bajo años de vida pacífica y rutina doméstica. «Muchacho», dijo don Esteban, su voz ahora más firme. «No sabes lo que estás haciendo». Marcos se rió y empujó más fuerte esta vez. Don Esteban perdió el equilibrio y cayó al suelo, sus compras desparramándose por la acera. Las latas rodaron, las tortillas se aplastaron bajo el peso de una bota, y su bastón se deslizó fuera de su alcance. «¡Órale!». El viejito se cayó, gritó el muchacho con la gorra, señalando y riendo. Pero cuando Marcos se agachó para tomar la bolsa de papel arrugada, don Esteban hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Con un movimiento fluido que desafiaba su aparente fragilidad, giró sobre sí mismo y barrió las piernas de Marcos con una patada precisa. El joven cayó pesadamente, golpeándose la cabeza contra el pavimento. Los otros tres se quedaron paralizados por la sorpresa. En segundos, don Esteban se había incorporado con una agilidad que no había mostrado durante toda su caminata. Su bastón volvió a su mano como por arte de magia, pero ahora lo sostenía no como apoyo, sino como un arma. «En Vietnam», dijo don Esteban, su voz transformada en algo que cortaba el aire como una navaja, «aprendimos que el enemigo puede venir en cualquier forma. A veces es un soldado con uniforme, a veces es un niño con una granada. Y a veces», agregó, mirando directamente a los ojos de cada uno de los muchachos, «es un grupo de cobardes que atacan a un anciano en la calle». Marcos se incorporó lentamente, tocándose la cabeza donde un pequeño hilo de sangre comenzaba a aparecer. La conmoción en su rostro era evidente. Este no era el mismo hombre frágil que habían estado molestando momentos antes. «¿Saben qué más aprendimos en Vietnam?», continuó don Esteban, dando un paso adelante. Los muchachos retrocedieron instintivamente. «Aprendimos que la supervivencia no depende de cuán fuerte te ves, sino de cuán inteligente eres, cuán rápido puedes adaptarte, y cuánta determinación tienes cuando todo se pone difícil». Su postura había cambiado completamente. Ya no era el anciano encorvado que caminaba con dificultad. Sus hombros estaban rectos, su cabeza erguida, y había una autoridad en su presencia que llenaba el espacio a su alrededor como una fuerza invisible. «Durante 2 años, cada día me desperté sin saber si vería el atardecer», relató, mientras los jóvenes permanecían inmóviles, hipnotizados por la transformación. «Vi morir a mis amigos, muchacho. Vi a hombres de 18 años, de la edad de ustedes, llorar por sus madres mientras su vida se escapaba en mis brazos. Regresé a casa con pedazos de metralla en la pierna y pesadillas que me siguen visitando 50 años después». Marcos intentó recuperar algo de su bravuconería anterior. Eso fue hace mucho tiempo, viejo. Ahora eres solo». «¿Solo qué?», lo interrumpió don Esteban, su voz como acero templado. «¿Un viejo indefenso? Déjame decirte algo, muchacho. El entrenamiento militar nunca se olvida. Se puede oxidar, sí, pero nunca desaparece. Es como andar en bicicleta, solo que en lugar de pedalear, es sobre cómo neutralizar una amenaza». Para demostrar su punto, don Esteban hizo un movimiento rápido con su bastón, deteniéndolo a centímetros del cuello de Marcos. El sonido del aire cortado resonó como un silbido amenazante. «En combate cuerpo a cuerpo», explicó con una calma helada, «hay puntos en el cuerpo humano donde la presión correcta puede paralizar, incapacitar o algo peor. El cuello». Movió su bastón ligeramente. «La tráquea, las costillas flotantes, la rótula. Todos son objetivos que un soldado aprende a identificar en segundos». Los 4 jóvenes estaban ahora completamente silenciosos. El ambiente había cambiado de manera tan dramática que parecía como si hubieran entrado en una película diferente. El don Esteban que conocían de vista, el anciano que alimentaba a los gatos callejeros y que siempre saludaba educadamente, había desaparecido, reemplazado por algo más primitivo y peligroso. «Pero ¿saben qué?», continuó don Esteban, bajando su bastón y relajando ligeramente su postura. «Lo más importante que aprendí en Vietnam no fue cómo pelear. Fue el valor de la hermandad, del respeto, de cuidar a los que necesitan protección.
Aprendí que la verdadera fuerza no viene de intimidar a los débiles, sino de defender a los indefensos. Se agachó lentamente y comenzó a recoger sus compras esparcidas. Las latas habían sufrido algunos golpes, pero la mayoría estaban intactas. Las tortillas, lamentablemente, estaban arruinadas. Ustedes 4, dijo sin levantar la vista, son jóvenes. Tienen toda la vida por delante. Pueden elegir ser depredadores que atacan a los vulnerables, o pueden elegir ser hombres que construyen algo positivo en este mundo. Marcos, todavía tocándose la cabeza, encontró su voz. Nosotros no sabíamos que era veterano. Don Esteban se incorporó, sosteniendo sus compras rescatadas. O que podía defenderme. No importa lo que no sabían. Lo que importa es lo que van a hacer ahora con lo que saben. Hubo un largo silencio. El sol se había puesto casi completamente, y las luces de la calle comenzaban a parpadear. En la distancia, se podía escuchar el sonido del tráfico y la vida normal del barrio continuando su ritmo cotidiano. Mi nombre es Esteban Vázquez, dijo finalmente. Serví en el primer batallón de caballería aérea, 7ª división, desde 1967 hasta 1969. Perdí muchos amigos buenos en esa guerra, muchachos que nunca tuvieron la oportunidad de envejecer, de tener familias, de caminar lentamente por las aceras de su barrio. Los jóvenes intercambiaron miradas incómodas. La realidad de lo que acababa de suceder comenzaba a sentarse en sus mentes. Cada día que camino por estas calles, continuó don Esteban, pienso en ellos. En Raúl Herrera de San Antonio, que murió protegiéndome de una emboscada. En Jimmy Santos de Fénix, que saltó sobre una granada para salvar a nuestro escuadrón. En Carlos Mendoza de Tucson, que escribía poemas en su tiempo libre y soñaba con ser maestro. Su voz se quebró ligeramente al mencionar los nombres, y los muchachos pudieron ver lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Ellos murieron para que nosotros pudiéramos vivir libres, para que pudiéramos caminar por nuestras calles sin miedo, para que pudiéramos construir comunidades donde las familias se sintieran seguras. Marcos bajó la cabeza. Señor Vázquez, lo siento mucho. No me lo digas a mí, respondió don Esteban. Díganle a la próxima persona mayor que vean caminando sola. Díganle a la madre soltera que trabaja 2 empleos y tiene miedo de caminar a casa en la noche. Díganle a los niños del barrio que merecen crecer sin temer a las pandillas. Recogió su bastón y comenzó a caminar nuevamente hacia su casa. Después de unos pasos, se detuvo y se volteó. Y una cosa más, muchachos. Si alguna vez, veo que están molestando a alguien que no puede defenderse, recordaré que tengo más que entrenamiento militar en mi pasado. Tengo amigos, veteranos como yo, y tenemos una red que se extiende por todo este país. La amenaza flotó en el aire como humo. Pero también agregó, su tono suavizándose, si alguna vez necesitan ayuda real, si alguna vez quieren cambiar sus vidas, mi puerta está abierta. Sé lo que es estar perdido, sentir que el mundo no te ofrece oportunidades. Podemos hablar. Con eso, don Esteban continuó su camino a casa, dejando a los 4 jóvenes parados en la acera en completo silencio. Los días siguientes fueron diferentes en el barrio. Marcos y sus amigos ya no se congregaban en esa esquina. De hecho, los vecinos comenzaron a notar cambios sutiles. Los grafitis que habían aparecido en las paredes fueron borrados. Las botellas de cerveza que normalmente se encontraban tiradas en las calles desaparecieron. Una semana después, don Esteban estaba en su pequeño jardín frontal, regando sus plantas de tomate, cuando escuchó una voz detrás de él. «Señor Vázquez». Se volteó para encontrar a Marcos parado junto a la puerta de su jardín. El joven se veía diferente. Más limpio, menos hostil. Sus manos estaban metidas nerviosamente en los bolsillos. «Sí. Yo. Quería disculparme apropiadamente. Por lo que hicimos. No estuvo bien». Don Esteban dejó la manguera en el suelo y se acercó a la cerca. «¿Y tus amigos?» «Ellos también están arrepentidos. Pero yo soy el líder, así que la responsabilidad es mía». Don Esteban estudió el rostro del joven por un momento. Había algo diferente en sus ojos, una seriedad que no había estado allí antes. «¿Qué planeas hacer ahora, Marcos?» «He estado pensando en lo que dijo. Sobre construir algo positivo.
Mi prima trabaja en el centro comunitario y dice que necesitan voluntarios para los programas después de la escuela. Programas para niños que están en la misma situación en la que yo estaba. Don Esteban asintió lentamente. ¿Y los otros? Raúl, el gordito, dice que quiere terminar la preparatoria. Nunca la acabó. Miguel está buscando trabajo real. ¿Y Danny? Danny dice que quiere ser soldado. Como usted. Don Esteban sonrió por primera vez en la conversación. ¿En serio? Sí, señor. Dice que quiere servir a su país, que quiere proteger a la gente en lugar de asustarla. Don Esteban abrió la puerta de su jardín. ¿Quieres pasar? Tengo limonada fresca. Marcos vaciló por un momento, luego asintió. Sí, señor. Me gustaría. Se sentaron en la pequeña mesa de plástico que don Esteban tenía en su patio trasero. El jardín era pequeño pero bien cuidado, con hileras de vegetales y algunas flores coloridas bordeando las cercas. ¿Puedo preguntarle algo, señor Vázquez? Adelante. ¿Era cierto lo que dijo? Sobre conocer todos esos puntos de presión y técnicas de combate. Don Esteban se rió suavemente. Algunas cosas, sí. Otras, bueno, digamos que la imaginación puede ser un arma muy poderosa cuando se usa correctamente. Marcos se veía confundido. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, muchacho, que a veces la percepción es más importante que la realidad. Ustedes me veían como un anciano indefenso, así que eso es lo que fui hasta que decidí no serlo más. Pero una vez que cambié su percepción, cambié toda la dinámica de la situación. Pero si sabía cómo pelear. Lo vi. Oh, sí. Eso era real. El entrenamiento militar nunca se olvida completamente. Pero la mayoría de lo que hice fue teatro, diseñado para hacerlos pensar. Tomaron su limonada en silencio por unos minutos, escuchando los sonidos del atardecer, pájaros, el tráfico distante, niños jugando en algún patio cercano. Señor Vázquez, ¿puedo preguntarle sobre Vietnam? ¿Cómo era realmente? Don Esteban puso su vaso en la mesa y miró hacia el horizonte. Era complicado, Marcos. No era como las películas. No había héroes claros ni villanos claros. Solo muchachos asustados tratando de sobrevivir y regresar a casa. Pero usted recibió una medalla. Sí, pero no por ser héroe. La recibí por hacer lo que cualquier soldado hubiera hecho por sus compañeros. El heroísmo real no es sobre actos individuales de valentía. Es sobre levantarse cada día y decidir ser mejor de lo que eras el día anterior. Marcos asintió lentamente, como si estuviera procesando una lección importante. ¿Sabe qué, señor Vázquez? Creo que entiendo lo que está tratando de decirme. ¿Qué es eso? Que todos nosotros tenemos la oportunidad de elegir quiénes somos cada día. No importa lo que fuimos ayer. Don Esteban sonrió y levantó su vaso. Brindemos por eso, joven Marcos. Brindemos por las segundas oportunidades. Chocaron sus vasos de limonada mientras el sol se ponía sobre Istelea, y por primera vez en mucho tiempo, don Esteban sintió que tal vez, solo tal vez, había hecho la diferencia en la vida de alguien. Meses después, cuando don Esteban caminaba por esa misma acera, ya no lo hacía solo. A menudo, uno de los muchachos lo acompañaba, cargando sus compras o simplemente conversando. Marcos había conseguido su trabajo en el centro comunitario y se había convertido en mentor de niños en situaciones difíciles. Los otros también habían encontrado sus caminos. Empleos estables, educación, propósito. El barrio seguía siendo el mismo barrio, pero algo había cambiado. Una pequeña semilla de respeto y comprensión había sido plantada, y estaba creciendo lentamente, extendiéndose de persona a persona como las raíces de un árbol fuerte. Y don Esteban Vázquez, veterano de Vietnam, siguió caminando por sus calles, ya no como un anciano vulnerable, sino como lo que siempre había sido, un hombre que había servido a su país, que había perdido amigos en tierras lejanas y que continuaba sirviendo a su comunidad, una conversación a la vez. La medalla en su pecho ya no era solo un pedazo de metal. Era un recordatorio de que el valor verdadero no se trata de no tener miedo, sino de hacer lo correcto a pesar del miedo. Y que a veces, la batalla más importante no se pelea con armas, sino con palabras, comprensión y la voluntad de darle a otros una segunda oportunidad.